Las locaciones en videojuegos parecen casi infinitas, desde fantásticas como reinos, aldeas, montañas o desiertos, hasta oscuras como mansiones, cementerios, castillos y demás. Entre estas son las islas quienes comúnmente se convierten en uno de los lugares más misteriosos. Por lo regular, a las islas se llega en total desconocimiento, en especial cuando se trata de un naufragio en el cual el protagonista llega a una isla desconocida y debe comenzar a desentrañar sus secretos para sobrevivir. En ocasiones, también podemos encontrarnos en una isla conocida, incluso el hogar de nuestro personaje, pero siempre encontrando lugares y secretos que no han sido descubiertos, haciéndolas incluso más misteriosas al ver que el personaje vivió toda su vida junto a ellos y nunca supo de su existencia. Por último, podemos encontrarnos con una riqueza más amplia, cuando encontramos juegos que nos sitúan en el océano y visitamos una isla tras otra, entre las cuales seguramente alguna será extraña, llena de secretos y misterios. Así, las islas generalmente son lugares poco explorados que aún encierran muchos lugares e historias desconocidas, sobre todo cuando se trata de islas oscuras, llenas de tragedia, violencia o maldad. Estas son para mí las 10 islas más oscuras o misteriosas en videojuegos. Número 10. Shadow Island en Alone in the Dark. Como es casi costumbre, comenzamos con un juego de terror. Y es que, como es lógico, los lugares más oscuros y peligrosos suelen estar en ellos. Claramente, Shadow Island no decepciona. Una isla bastante sombría, no solo por su apariencia, sino por su interior, pues era el hogar de la familia Morton, una familia bastante bizarra y está totalmente aislada de la civilización. Pero esto es solo la presentación, la isla es una de las puertas al mundo de las tinieblas. Es por este motivo que los Morton siempre tuvieron cierta conexión con la oscuridad e incluso con la puerta cerrada se enfrentaron a muchas manifestaciones paranormales que ocurrían en la isla a lo largo de los años. Al final, atrayendo a Christopher Lamb, un hombre deseoso de abrir la puerta. Número 9. Shelmerston en I Am Dead. En I Am Dead confluyen muchas cosas para hacer de la isla Shelmerston un lugar fantasioso y extraño. Esta artística historia nos cuenta el relato de Maurice Lupton, quien trabaja en el museo de la isla y acaba de morir. Como fantasma, al regresar al museo, su perrita le cuenta que la isla está en peligro. Nos damos cuenta que la isla es volcánica y está a punto de estallar. Esto se debe a que el fantasma de un habitante de la isla la protegía, pero ahora ha decidido descansar. Así tendremos que movilizarnos para buscar a un nuevo vecino que quiera dejar su vida atrás y convertirse en el nuevo guardián del pueblo. La isla es fantástica, especialmente porque nos movemos por ella visitando a diferentes fantasmas y conociendo sus vidas y recuerdos. La forma que mezcla el peligro de destrucción natural y el mundo espiritual la hacen una isla maravillosa y bastante diferente a otras, aunque artística y colorida, se convierte en un lugar paranormal y a punto de ser aniquilado. Número 8. Rogetsu Island en Fatal Frame. En Mask of the Lunar Eclipse, la historia está ambientada en la isla Rogetsu. El juego gira en torno a Ruka Minuzaki, una de un grupo de chicas que fueron secuestradas por Joe Haibara, sospechoso de ser un asesino serial, quien las raptó de sus habitaciones en el psiquiátrico de la isla. Años después de ser rescatadas y sacadas de la isla, una catástrofe provocó la muerte de todos los habitantes. En el presente, 2 de las chicas van a la isla con deseos de entender qué fue lo que sucedió. Tras no saber de ellas, Ruka se dirige allí para buscarlas. Una isla llena de espíritus malignos, así como los fantasmas de sus familiares. Un lugar lleno de muerte y desolación, escenario de un antiguo ritual y una extraña enfermedad sobrenatural. Todo lo que Ruka encontrará en la isla es aterrador y sorprendente, sobre todo al descubrir su pasado y lo que en realidad sucedió cuando fue secuestrada. Número 7. La isla Koholint en Link's Awakening. En un caso totalmente contrario al anterior, la isla Koholint no es particularmente oscura, aunque cuenta con algunos misterios como fantasmas, cementerios extraños y laberínticos bosques embrujados, algunos calabozos bastante sombríos y sobre todo la leyenda del pez del viento. Pero el mayor misterio es su esencia principal. Link llega a este místico lugar tras un naufragio, pero no era conocedor de su existencia, y mientras la recorre y tiene su aventura en ella, algunas cosas parecen no encajar.
Es al finalizar la aventura que Link despierta solitario en el océano, prácticamente en el mismo lugar en el cual naufragó, solo para ver cómo la isla Koholint se desvanece en el aire, dejándonos con la idea de una de las islas más misteriosas, pues en realidad no sabemos si existió alguna vez, si alguna propiedad paranormal la hacía desaparecer, si solo algunos visitantes específicos pueden encontrarla, o, como es más posible, si no se trataba de nada más que un sueño. Número 6. Arkham Asylum en Batman Arkham. Es difícil darse cuenta que todo lo que ocurre en Arkham Asylum sucede en una isla, pero cuando jugamos Arkham City podemos ver a lo lejos cómo la isla que aloja el asilo terminó después del primer juego. La isla y el asilo no solo tienen una historia perturbadora, siguiendo los pasos de su fundador Amadeus Arkham, sino que es el hogar de las mentes más perturbadas de Gotham, y esto lastimosamente no incluye solamente a los pacientes psiquiátricos y peores criminales de la ciudad, sino también a una serie de médicos, enfermeros, funcionarios e investigadores que parecieran competir con ellos en cuanto a locura se refiere. Entrar en esta isla, que en cualquier momento puede salirse de control, es adentrarse en las fauces de la locura, y cada persona o ser individual puede ser un universo entero de demencia. Número 5. Far Harbor en Fallout 4. Investigando la desaparición de Kazumi Nakado, la hija desaparecida de un pescador, nos damos cuenta que ella dejó a sus padres y se fue a una isla en el norte llamada Far Harbor. Al llegar allí nos damos cuenta que la isla se encuentra en una especie de guerra civil, en la cual los habitantes se han dividido en 3 facciones que se disputan el control del territorio. Primero los ciudadanos de Far Harbor, luego un grupo religioso llamado la Iglesia de los Hijos de Átomo, y por último Acadia, un lugar conocido por ser un refugio para los Synth. Los grupos están en conflicto debido a que la isla se está sumergiendo lentamente en una enorme nube de niebla radioactiva. Los habitantes de Far Harbor limpian la niebla con condensadores, lo cual es considerado un sacrilegio bajo la doctrina de los Hijos de Átomo, que adoran la radiación como un dios, que quiere limpiar la isla para convertirla en un lugar sagrado. En medio de las 2 facciones está Acadia, que quiere la paz entre ambos adversarios. Allí nos encontramos también con extrañas conexiones, especialmente con el líder de Acadia. Todos estos factores de guerra, extrañas religiones y facciones, la estética de la isla sumergida en la niebla radioactiva e incluso los misterios que conectan a la isla y sus habitantes, incluso con nuestro protagonista, hacen de Far Harbor un lugar de secretos y oscuridad. Número 4. Rockford Island en Resident Evil Código Verónica. Seguramente la isla más aterradora en todo Resident Evil, y eso ya es mucho decir, teniendo islas como la de Revelations 2, Resident 4 y demás. Pero es que Rockford Island es el reino de unos de los personajes más perturbados y escalofriantes de toda la saga, los hermanos Ashford. La isla tiene todo lo que la saga ha elucubrado y perfeccionado: laboratorios, bases de investigación, prisiones, mansiones e incluso un cementerio, pero sobre todo, el lugar más misterioso es la mansión de los Ashford. Este enrevesado lugar contiene toda la historia de una familia demente, pero es el hogar de los hermanos lo peor de todo. Subimos la estancia principal, añejada y derruida con aquella lobrega figura colgando en el centro, y llegaremos a las habitaciones de los gemelos, llenas de mecanismos secretos, horribles cosas escondidas y sobre todo un reflejo de la crianza y enmarañadamente de los Ashford. Número 3. Islas Rook en Far Cry 3. Ubicadas en el Océano Pacífico, las Islas Rook son un archipiélago que sirven como escenario principal de Far Cry 3. La historia de las islas es larga. Fue esclavizada junto a sus nativos por un soldado chino llamado Lin Kong, obligándolos a construir capillas, ciudades y templos. La isla fue escenario de guerra, pues el superior de Lin Kong, quien descubrió la isla en un principio, fue a ella para removerlo del poder. Los esclavos aprovecharon la ocasión para rebelarse y grupos de colonos británicos comenzaron a llegar a la isla. Al final, los británicos terminaron esclavizando nuevamente a los nativos junto a presos irlandeses e ingleses. Cuando los recursos deseados se terminaron, los británicos abandonaron Rook. Las islas vivieron tranquilas hasta la Segunda Guerra Mundial, donde fue usada como base aérea japonesa. Los nativos que lograron huir fueron confinados a los centros de las islas. Tras una serie de traiciones, el último líder cayó en la locura y encontró la muerte, terminando con los japoneses en la isla, que solo dejaron un par de experimentos misteriosos abandonados.
nuevamente tranquilos hasta la llegada del conocido Hoyt Volker, un sádico y desequilibrado criminal que se dedica al tráfico de esclavos y tiene un ejército de mercenarios. Tras su llegada y la nuestra, la isla es un foso de muerte y peligro, pues Hoyt y sus mercenarios, junto a Bas Montenegro, uno de los habitantes de la isla que junto a sus piratas decide ayudarlo, mantienen a la isla bajo control, enfrentados solamente por los Rakyat, liderados por la hermana de Bas, Citra. Las reliquias antiguas dejadas por los chinos, los rezagos de la Segunda Guerra Mundial, los experimentos de los japoneses, los mercenarios, los piratas, además de una multitud de extraños personajes, hacen de las Islas Rooks uno de los lugares más violentos, oscuros y peligrosos en la historia de los videojuegos. Número 2. Yamatai en Tomb Raider. Yamatai es, en mi opinión, la isla mejor construida en la historia de los videojuegos, basada en el mito real de Yamatai Himiko, un reino perdido en el antiguo Japón gobernado por esta reina, conocida como la Reina del Sol, quien se creía tenía poderes sobrenaturales para controlar el clima y comandaba un ejército de samuráis conocido como la Guardia de la Tormenta. Lara y la tripulación del Endurance entran en el Triángulo del Dragón, una zona también basada en el mundo real, similar al Triángulo de las Bermudas, pero en el océano cercano a Japón. Allí, barcos y aviones han desaparecido por siglos, y lo mismo sucede con el Endurance, embarcación en la que viaja Lara, que naufraga y termina en Yamatai, isla que lentamente irán revelando como la causante de los naufragios, pues se irán dando cuenta que el espíritu de la Reina del Sol aún permanece en la isla y utiliza su poder sobre el clima para evitar que las personas o sus embarcaciones dejen la isla. Por este motivo, pareciera que todas las playas están llenas de barcos destrozados. Más allá de esto, los sobrevivientes de dichos naufragios han sido reunidos por un hombre llamado Matías, que ha creado una secta en la isla conocida como los Solari, cuyos motivos también son un misterio en un principio. Todos estos factores confluyen para crear una isla maravillosa, con diferentes paisajes desde lo natural hasta lo creado por diferentes razas como los Solari, el antiguo Japón o la misma Guardia de la Tormenta, cuyos espíritus inmortales permanecen custodiando la isla a perpetuidad. Una isla inmensa llena de misterios y una historia que poco a poco se irá desentrañando para dar respuesta a todo lo que pareciera haber sido escrito sin sentido por un demente, pero que al final casa como piezas de rompecabezas, mostrando que todo tiene una explicación en una fantástica historia. Número 1. Monkey Island. Monkey Island es tal vez la isla más clásica y mítica de la historia de los videojuegos, tal vez la única isla que ha generado toda una saga entera. Monkey Island es una isla legendaria localizada en la región de Tree Island. Alrededor de ella hay una niebla maldita que no permite que nadie entre y se cree que es necesario un hechizo de navegación para poder llegar hasta ella. Es principalmente usada como base de operaciones por LeShock, un pirata muerto viviente, pero también es el hogar de una tribu de caníbales y de Herman Toothrot, un legendario pirata que contempló atrocidades tan perturbadoras que lo llevaron a la locura y la pérdida de memoria, y ahora vive en Monkey Island como un ermitaño. La fauna de la isla consiste principalmente de monos y buitres, pero siempre se ha dicho que la isla contiene un secreto tan increíble que ni siquiera LeShock lo conoce. En la isla hay lugares tan misteriosos como la enorme cabeza del mono, entrada a los dominios de LeShock, la aldea caníbal, el río Tridente, el fuerte construido por Herman en el volcán que ahora está lleno de agua, la fuente, las catatumbas, la iglesia de LeShock, el barco fantasma, las cavernas de carne y la feria de los malditos, un parque de diversiones construido por LeShock para su ejército de muertos vivientes. Monkey Island creó escuela, no solo en la construcción de tal vez la mejor isla en todos los videojuegos, sino en una narrativa espectacular y que encuentra la forma perfecta de mantener el misterio, la intriga y la oscuridad.